Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en la madrugada o a la hora que usted esté en este momento escuchando, conectándose a este tiempo de oración. Gracias los que también por medio de mi Facebook personal, ahí se conectan, me buscan como Oscar Durán Torres. Un abrazo para las miles y miles de personas que nos honran con su sintonía en cualquier rincón, en cualquier parte del mundo. Dios le bendiga, Dios le prospere, Dios le sorprenda. Venga un de repente sobre usted. Sea Dios trayendo el recurso, trayendo la bendición como Él siempre lo sabe hacer. Solo el hecho de abrir nuestros ojos, despertar, ya esto es una bendición. ¿Cuántos en este momento pueden escribir o decir gracias, Dios? Debemos de aprender a ser agradecidos. La gente tiene que ser agradecida con Dios. Muchas veces le pedimos, Señor, dame, bendíceme. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Y si de alguien yo he aprendido, es del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, en medio de una crisis, dice: con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré en Jehová. Así dice el profeta. Con todo y todo lo que esté viviendo y pasando, o sea, esto no me va a desenfocar para estar contento, para estar alegre, porque sé esperar pacientemente en el Señor. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo y todo. Si usted lee el verso 17 de este capítulo, se da cuenta todo lo que escribe Habacuc y dice: bueno, con todas estas cosas que estamos viviendo, no es tiempo para, así hablemoslo claro, no es tiempo para estar llorando, hermanos. No es tiempo para llorar. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todas estas cosas, aunque haya iniciado sin trabajo, aunque me hayan despedido del trabajo, aunque esté pasando un proceso familiar, aunque en este momento el médico me dijo, aunque esté atravesando, mire, todos, usted y yo, todos atravesamos dificultades. A veces la gente cree que uno como pastor, como siervo de Dios, no atraviesa vicisitudes, no pasa vicisitudes. Con todo y todo, levante sus manos y diga: yo me alegraré en Jehová. Alguien podrá levantar sus manos y decir: Señor, pongo este año en tus manos, y a pesar de, con todo yo me seguiré gozando, me seguiré deleitando en ti, Señor. Escríbalo, por favor. Yo vengo a compartir una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo al pueblo de Dios. Una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra que lo alinea a usted a Dios, que se alinee con Dios. Oiga lo que nos enseña la palabra allá en el Evangelio de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Una palabra desafiante. Estaba probando la fe de Felipe. Decimos que tenemos fe, pero es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. A veces vienen palabras desafiantes y Dios usa gente para probar nuestra fe.
Y el Señor le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde? Así le dice Jesús: compraremos pan para que coman estos. Lo puso a pensar. Y el Señor nos pone a pensar a nosotros. Y este año nos va a poner a pensar decisiones que debemos de tomar, ¿cierto? Hay decisiones que vamos a tomar en este año, a nivel ministerial, a nivel familiar, en la parte económica, laboral, académica. El Señor ya te puso a pensar. ¿Cómo vas a hacer si renuncias a ese trabajo? ¿Cómo te vas a mantener? Ojo con esto. Como cuando Dios probó a Abraham, cuando le dijo: deja tu parentela, deja todo. Así le dice Dios a Abraham, que dejara todo, que dejara su parentela. O sea, es un desafío y un reto a nuestra fe. Vete de tu tierra, dice el capítulo 12 de Génesis, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el mensaje de Dios. Y dice la palabra en el verso 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Dios le había mostrado. Este año es un año de toma de decisiones. Vamos a tomar decisiones, todos, usted y yo vamos a tomar decisiones. Quizá Dios nos quiere mover a otro lugar, o te quiere mover a otro lugar. Bueno, pastor, ¿cómo me voy a sostener si yo dependo de un salario quincenal, mensual? ¿Cómo hago para sostenerme si tengo estas responsabilidades? Entonces no estamos confiando en Dios. ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo hago? Estoy por iniciar un proyecto. Ya muchos años trabajé con esta compañía y quiero iniciar un proyecto familiar. Y yo le pido a usted que ponga ahí su nombre si usted es una de esas personas que está por iniciar un proyecto familiar, que por muchos años trabajó en alguna empresa y ya Dios le dijo a usted: es el momento. Ya usted se puso de acuerdo con su esposa: mi amor, iniciemos este proyecto. Por muchos años fui empleado, voy a renunciar al trabajo porque voy a iniciar este proyecto. ¿Cuántas personas están en esta posición y están pensando de cómo lo hago? Que si lo hago o no lo hago, si empiezo o no empiezo, si desarrollo el ministerio o no lo hago. ¿Cuántos están en esta posición? A nivel ministerial, a nivel laboral, económico, familiar, decisiones. Ya leíamos en el capítulo 12 de Génesis lo que Dios le dice a Abraham. Abraham, ¿verdad? No a Abraham, no, Abraham. Porque ya después lo convirtió en padre de multitudes. Primero lo llama Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se sabe que le llegue una revelación a uno de parte de Dios y que le diga esto: mira, Oscar José Durán Torres, llegó tu tiempo. Mira, Luis, llegó tu tiempo. Mira, Francesca, llegó tu tiempo. Mire, María, llegó tu tiempo. Mire, Jorge, llegó tu tiempo. Mire, Erika, llegó tu tiempo. Mire, Fernanda, llegó tu tiempo. Mira, Jennifer, llegó tu tiempo. Mira, Natalia, llegó tu tiempo. Mira, Melissa, llegó tu tiempo. Mira, Fernando, llegó tu tiempo. Mira, Marielos, llegó tu tiempo. Y dice el verso 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tenía 75 años. Y no crea que fue de la noche a la mañana. Pasó tiempo, diga. Pasó un tiempo. No fue de la noche a la mañana. Pasó un tiempo.
Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, esperar. Queremos las cosas ya. Ok, suelto esto, pero tengo esto. Pasó un tiempo. Es que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, hermano. A veces Dios usa gente para probar nuestra fe y desafiar, un desafío, un reto. Y ve lo que pasó. Volvemos al capítulo 6 de Juan. Alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Un reto. Abraham lo estaba probando su fe. Deja tu tierra y tu parentela. Y a Felipe le dice: ¿de dónde compraremos pan? Y a usted no sé lo que le va a decir, pero que se lo va a decir, se lo va a decir. Que algo viene de parte de Dios para probar su fe en este año, viene de parte de Dios. No más empezando el año, a mitad de año, los primeros 3 meses del año o a final de año, en algún momento Dios se te va a revelar y te va a hablar por medio de alguien para probar tu fe, para ver de qué material está usted hecha, para ver de qué somos, si somos de verdad o de mentirillas. Cuando Dios te dice: entrégame esto, como cuando le pidió Dios a su hijo Abraham, cuando Dios te dice: entrégame esto, lo último o lo único que tienes. A Felipe le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo puso a pensar a Felipe. Pero ojo con esto. Pero esto decía para probarle. ¿Se da cuenta? Pero esto se lo decía porque lo estaba probando. Y hoy se lo dice a Oscar porque lo está probando. Y hoy se lo dice a usted porque la está probando. Y hoy viene una revelación y una palabra a tu vida porque te está probando. Si Dios te pidiera el ministerio, si Dios te pidiera ese auditorio, ¿estarías dispuesto a entregárselo a Él? Pregunto, ¿estarías dispuesto a entregar todo a Dios? Ay, 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 ay. No, esto es mío, esto me costó muchos años de trabajo, muchos sacrificios, muchas predicaciones y todo esto que he logrado. ¿Estarías dispuesto a entregarle toda esa propiedad al Señor? Pregunto. ¿Estaríamos dispuestos a entregar? ¿Estaría usted dispuesto a entregarle al Señor? Es que es la pregunta. Le dice, primero Dios le pregunta a Abraham, luego le dice a Felipe: ¿de dónde? Y Felipe: ¿y qué hago aquí? ¿Ahora qué hago? Le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde vamos a sacar pan para que coman estos? Pero lo decía para probarle. Le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él tiene todo bajo control. Él tiene el control de todo. ¿Qué está usted dispuesto? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por Dios? Le dice Jesús a Felipe: ¿de dónde sacamos? Sabe, Dios tiene el control de todo. Él sabe lo que va a ocurrir, hermano. Él sabe lo que va a pasar todo este año. Él sabe lo que te va a dar y lo que va a ocurrir, porque Él es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Esto lo hacía para probarle. Y mi fe va a ser puesta a prueba. Escuche bien. Agárrese fuerte, póngase el cinturón, porque tu fe y mi fe va a ser puesta a prueba. Dios nos va a probar. La gente no quiere ser probada. Recuerde que el que es probado será aprobado por Dios. El que pasa la prueba será aprobado por Dios. Pruebas que la gente no quiere, pruebas. La gente quiere todas maduras. No queremos pruebas. No queremos que Dios nos pruebe. Eso no va conmigo. Las pruebas no van conmigo. Conmigo solo bendiciones nada más. Dios prueba tu fe. ¿Tengo fe? Pues te voy a probar. Estaba probando a Felipe. ¿Qué de malo hay de que Dios nos pruebe a nosotros? ¿Habrá alguna maldad ahí? ¿O habrá algo malo ahí de que Dios nos pruebe a nosotros? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía
lo que había de hacer. Tu futuro está en las manos de Dios. Él sabe lo que va a hacer. Jesús se quedó 2 días más. Cuando llegó Marta y María a decirle: tu amigo Lázaro se está muriendo, y se murió Lázaro y quedó 2 días más, 4 días. Si hubiese llegado antes, que todo esto lo hacía porque Él tiene todo bajo control, hermano. Se quedó 2 días más. Era necesario que se quedara 2 días más en el lugar donde estaba. Y llegó, y ahí estaba el burumbú ahí, la gente llorando y todos hablando, y otros decían. Pero Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía, porque Él tiene todo bajo control, hermano. Él tiene el control de nuestra salud. Él tiene el control de tu economía. Él tiene el control de cada pago mensual. Él tiene el control de tu familia. Él tiene el control de nuestros hijos. Él tiene el control de todo. Él tiene el control del mundo entero, hermano. Aunque veamos el mundo patas para arriba, hermano, aunque veamos el mundo que se está cayendo a pedazos, aunque veamos tanta maldad, Él tiene el control de todo. En un momento, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice la Biblia? Que en un abrir, en un cerrar de ojos, la iglesia es levantada en medio de cualquier dificultad y prueba que podamos estar enfrentando. Y se acabó toda la aflicción, se acabó todas las deudas, se acabó toda la enfermedad en un abrir y cerrar de ojos. Él sabe lo que va a hacer. Esto lo hacía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que va a ocurrir en este año. En la agenda de Dios está todo lo que va a ocurrir en este año. Esto lo decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios. Mi respuesta a la pregunta de Dios. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es que la matemática nuestra se queda corta, hermano, a la matemática de Dios. O sea, nuestro raciocinio, nuestro pensamiento se queda muy limitado, muy corto a lo que Dios, a la dimensión de Dios, al nivel Dios. Felipe hablaba de 200 denarios de pan no bastarían, y así somos nosotros. Esas son nuestras respuestas, a esas respuestas sin sentido que le damos a Dios. Yo me imagino que le sacamos una sonrisa a Dios cuando nosotros le respondemos de esta forma, como le respondió Felipe, porque actuamos desde lo humano, desde lo natural. Y desde lo natural era imposible. Desde lo natural es imposible. Pero para Dios todo es posible. Desde lo natural le respondemos a Dios. Desde lo natural decimos: uy, tengo que pagar una deuda de esta propiedad, yo no sé cuántos millones, y me angustio. Y entro en angustia, entro en desesperación, y busco cómo hacer el dinero para recoger y poder tener el recurso, el dinero para hacer el pago mensual desde lo natural. Pero si lo subimos al nivel de Dios, hermano, Él sabe lo que va a hacer. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Él sabe lo que va a ocurrir con su hija. Él sabe lo que va a ocurrir con su hijo. Él sabe, a veces andamos afanados, angustiados, y una cosa, y la gente entra en un estrés, y mucha gente muere estresada. Yo tengo el control de tu vida, Óscar José Durán Torres. Yo tengo el control de tu ministerio, Óscar José Durán Torres. Yo tengo el control de tu ministerio, Rocío. Yo tengo el control de tu economía, Fernando. Yo tengo el control de todo, te dice el Señor. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a pasar de aquí hasta final de año. Él sabe. Él sabe si vamos a estar aquí o nos va a llevar. Nadie inicia un año pensando en que se va a morir. Pero si la voluntad de Dios es llevarnos este año, o que venga Cristo, hermano, es que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que iba a hacer en Óscar. Él sabía lo que iba a hacer en Rocío. Él sabe lo que va a hacer en Fernanda. Él sabe lo que va a hacer en Maynor. Él sabe lo que va a hacer en Patricia. Él sabe lo que va a hacer en Marta. Él sabe lo que va a hacer en quién. Diga su nombre. Señor, tú sabes lo que vas a hacer en mi vida. Y le responde Felipe y le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ve como nosotros, el nivel nuestro se queda muy corto. Él pensando en 200 denarios.
Él pensando en los ahorros, en el menudillo que tienen ahí. Él pensando en los 200 denarios de pan. Hermanos, no limitemos o no nos autolimitemos. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y entra otro en acción, Andrés. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Ve la mentalidad de nosotros? ¿Se da cuenta, hermano? La mentalidad nivel Andrés, nivel Felipe. Esa es nuestra mentalidad, muy limitada. Cuando pensamos tan humanamente, hermano, tan carnal, tan humanos. Yo sé que somos humanos, pero la Biblia dice que somos tripartitos: cuerpo, alma, espíritu, y a veces le damos más, entran más nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos que son limitados, y pensamos: ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo lo logro? Y es que no tengo la plata, ¿y cómo lo voy a alcanzar? Si es que, hermano, donde Dios tiene todo el poder, donde Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Le estoy hablando a la gente cristiana. Esto le sucede a la gente cristiana, a la gente que está en Cristo. Subir a ese nivel espiritual de conocimiento y de revelación que por medio del Espíritu viene a nuestro espíritu. Y hay cosas que nos quedan así quedamos como en shock. Yo no sé si usted, alguien le haya soltado algo de parte de Dios, si usted queda así como en shock, pensando: esto viene de parte de Dios. Yo sé que viene de parte de Dios, pero no hay respuesta. Yo no sé si ayer a usted le hicieron una pregunta, probaron su fe. A mí me ha pasado que en algún momento Dios ha usado a alguien para desafiar mi fe, un reto a mi fe, para probar mi fe y para decirme: Oscar, usted está preparado para esto y esto y esto. Y queda uno en shock. ¿Le ha pasado a usted? Que queda usted como paralizada, como en neutro, no sabe qué hacer. Yo creo que a todos nos ha pasado. Si Dios te pidiera algo, si Dios te probara, ¿cuál es tu respuesta? Y probó a Felipe, y probó a Andrés. Andrés dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Se centraban más en las limitaciones que en aquel que estaba delante de ellos, que tenía todo el poder para transformar esos peces y esos panes, para multiplicar esos peces y esos panes. ¿Se da cuenta? Que como cristianos a veces nos quedamos muy cortos y nos centramos más en las limitaciones de lo que no tengo que en el poder de Dios, que en la soberanía de Dios. Hermano, esto es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y hay gente que tiene años en el Evangelio, y todavía con años en el Evangelio, y siguen pensando en 200 denarios, siguen pensando en los 5 pececillos y en los panes. Seguimos pensando en las limitaciones, en lo que no tengo, pero no en lo que Dios puede hacer. Me centro en lo que no tengo, en lo que tengo en la billetera nada más, en lo que está en la cuenta. Me centro en lo poquitito. Hablemoslo claro, era un poquitito. Hablándolo tico, podría decir Felipe: 200 denarios, y hay 10,000 colones ahí, que es un ejemplo. 20,000 colones para tanta gente, eso no alcanza. A veces nos centramos más en las limitaciones, en lo que no tengo, en lo que mis ojos están viendo, que en la soberanía de Dios. Es la realidad, hermano. Hoy va a cambiar todo. Hoy tiene que cambiar todo. Tiene que cambiar todo. Hoy debe de cambiar todo. Dios es soberano. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Dios es soberano, hermano. Él sabe lo que va a ocurrir. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que va a acontecer. Él tiene el control de todo.
de la economía, de la salud, de nuestros hijos. El control de todo. Dios tiene el control de todo. Cuando hablamos de soberanía de Dios, es tener el control sobre todo. De todo, y todo es todo, hermano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Él tiene el control de todas las cosas. De todo. Él tiene el control de todo, hermano, del mundo entero, porque Él lo creó. Tiene el control de las aves. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 40. Dice Isaías, capítulo 40. Leo para ustedes. Oigan lo que dice Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Nada más y nada menos que el Dios soberano, hermano. Él tiene el control de todo. La soberanía de Dios nos habla del control total de todas las cosas. Las cosas suceden porque Dios las permite y punto, hermano. ¿Por qué pasó esto? Dios lo permitió y punto. Y no vamos a entrar en pleitos ni cuestionar a Dios. Y Dios, ¿y por qué usted permitió esto? Porque así Él lo quiso y punto. Algún día le preguntará usted a Dios cuando esté en el cielo, ¿por qué esto y esto y esto? A ver qué respuesta nos va a dar. Pero Él tiene el control de todas las cosas. Felipe viendo los 200 denarios. El otro centrado ¿en cuál? ¿En qué? Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Pero diga conmigo, pero él sabía lo que había de hacer. No se te olvide esto. Pero él sabía lo que había de hacer. Pero él sabe lo que va a hacer este año conmigo. Pero él sabe lo que viene para mi vida y lo que me conviene este año. Él sabe, él tiene el control de todo. Deja de estar viendo los 200 denarios. Desconéctate de los 200 denarios. Desconéctate de lo natural y vea lo sobrenatural de Dios. Métete en la soberanía de Dios. Métete en lo sobrenatural de Dios. Que Él tiene la capacidad y el poder. Él es Dios todopoderoso, como para hacer que las cosas sucedan. Andrés decía: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Esos 5 panes de cebada, esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos en las manos del muchacho seguían siendo, y van a seguir siendo, 5 panes de cebada y 2 pececillos en las manos del muchacho. Esos 200 denarios seguirían siendo 200 denarios en las manos de Felipe o quien tuviese los 200 denarios. Pero todo cambia cuando lo transferimos a Dios. Entonces Jesús, verso 10, dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Oiga, desde lo humano, desde lo natural, imposible. 5 panes de cebada y 2 pececillos para 5,000 hombres. Y 200 denarios, que en este tiempo, ¿cuánto podría ser? Y tomó Jesús aquellos panes. Ve la gran diferencia. En las manos del muchacho iban a seguir siendo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero cuando transferimos, cuando le damos el control a Dios en nuestros asuntos, ¿me estoy dando a entender? Cuando Dios empieza a controlar nuestros asuntos. Es que la gente, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Suelta, entreguémosle a Dios. Hagamos la transferencia a Dios. Entreguémosle nuestras emociones a Dios. Entreguémosle nuestro corazón a Dios para que lo transforme. Un corazón que vale 200 denarios, un ejemplo. Un pensamiento de 200 denarios, a donde Dios puede multiplicar nuestros pensamientos. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano?
¿Me estoy explicando bien? Cinco panecillos y 2 pececillos, dice la palabra. 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Efectivamente, no era nada. Esos 200 denarios, los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, no era nada cuando lo vemos desde lo natural. Cuando usted lo ve de su óptica natural. Desde lo natural vemos cómo está todo, hermano. Desde lo natural vemos que todo se está cayendo. Desde lo natural podemos observar muchas cosas. Desde lo natural usted puede ver a su hijo que cada día se está hundiendo más en la droga. Desde lo natural usted puede ver su matrimonio cayéndose a pedazos. Desde lo natural usted puede ver su economía en el suelo. Desde lo natural usted puede ver un diagnóstico clínico médico. Desde lo natural usted puede ver una enfermedad. Desde lo natural usted puede ver una mancha ahí. Desde lo natural puede ver oscuro todo. Desde lo natural usted puede ver que te hace falta. Desde lo natural puede ver problemas. Desde lo natural podemos ver muchas cosas. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Desde lo natural nos centramos en los 200 denarios. Pero cuando lo elevamos a Dios, todo cambia. Esos 5 panes de cebada y los 2 pececillos en las manos del muchacho seguían siendo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero cuando Jesús tomó Jesús aquellos panes, cuando Dios toma el control, cuando Jesús cuando Él tomó Jesús aquellos panes, cuando se le dio el control a Jesús, ¿qué es lo que nos cuesta a todos, hermano? Darle el control de nuestras cosas a Dios. Darle a Dios el control de nuestras cosas. Y tomó Jesús aquellos panes. Dale el control. Démosle el control. Entrégale el control a Dios de tus cosas, para que todo cambie, hermano. Dale el control de tu negocio. Que sea Dios el socio mayoritario de esa compañía, de esa empresa, de esa soda, de esa fábrica, de esa pulpería, de ese taller, hermano. Que sea Dios. A veces se confía más en un mortal que luego te puede pegar la patada y se va y te deja endeudada, que darle el control a Dios. Démosle el control a Dios. Entrégale los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Entreguémosle el control a Dios de todas nuestras cosas. Entreguémosle a Dios el control de nuestra familia. Entrégale a Dios el control de tu matrimonio. A veces queremos controlar y aún controlar la gente. Ese control, un control terrible, el control de mi familia. Y yo controlo aquí, y yo gobierno aquí, y yo controlo a mis hijas, y yo controlo a mis hijos, y yo controlo a mi esposa y a mi esposo. Gente queriendo controlar lo que le corresponde a Dios. Y tomó Jesús aquellos panes, o sea, tomó el control de aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿Cuántos eran? 5,000. Pastor, pero eran 5 panes de cebada y 2 pececillos. En mis manos seguían siendo 5 panes de cebada y 2 pececillos. En las manos del muchacho 5 panes de cebada y 2 pececillos. En las manos de Juan 5 panes de cebada y 2 pececillos. En las manos de Marixa 5 panes de cebada y 2 pececillos. En las manos de Erika 5 panes de cebada y 2 pececillos. En las manos de Alicia 5 panes de cebada y 2 pececillos. En las manos de Alejandra 5 panes de cebada y 2 pececillos. Alejandra, pero cuando tú le das el control a Dios de tus cosas, Él te las multiplica. Él te las multiplica. Él te las multiplica. Él te las Él te las multiplica. Él te las multiplica. Él te las multiplica. Él te las va a multiplicar. Él te las va a multiplicar. Él te las va a multiplicar. Cuando tú le das el control de tus cosas, Él te las multiplica. Oiga, preste atención a lo que viene. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, 5,000. Asimismo de los peces. Ojo a esto. ¿Cuánto querían? ¿Quieren repetir? Pues aquí hay para repetir. ¿Cuánto querían? Asimismo de los peces. Pastor, pero eran 2 pececillos, eran 2 peces nada más.
En sus manos siguen siendo 2 peces. En las manos de Jesús. En las manos de Jesús. Dígalo usted. En las manos de... Pero dígalo. En las manos de Jesús. Todo. Cuando tú y yo le damos el control a Jesús de todos nuestros asuntos, Él nos lo multiplica, hermano. Se lo va a multiplicar cuando le damos el control a Jesús de todas nuestras cosas. Así mismo de los peces. ¿Cuánto querían? ¿Alguien quiere repetir? ¿Se le ofrece más? ¿Traen topper para llevar? Y de los peces, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, quedaron llenitos, quedaron llenos. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. ¿Cómo? ¿Sobró? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo reconoces a Jesús? Ellos lo reconocieron como profeta. ¿Y tú cómo lo reconoces? ¿Qué concepto tiene de Jesús? ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Cuál es la idea que usted tiene de Jesús? ¿Un profeta nada más? ¿Un profeta, un simple profeta? ¿O cómo lo estás reconociendo? ¿Cómo lo reconoces? ¿Como el Dios? ¿Cómo? ¿Como el Dios qué? ¿Cómo lo reconoces? Diga: como el Dios soberano. Así lo reconozco yo. Como el Dios soberano. Como Jehová Jireh. Como el Dios soberano, así lo reconozco. Vamos. Deja que el Señor tome el control. Suéltale el control a Dios. Deja que Él tenga el control de tu vida. A veces queremos controlar las cosas, hermano, y seguimos con los 200 denarios en el bolsillo y con los 5 panes de cebada y los 2 pececillos en la alacena y en la refri. ¿Te das cuenta? Dale el control a Dios de todo. Démosle el control a Dios de todo. Yo siento la presencia del Señor. Yo sé que Dios le ha hablado a alguien el día de hoy. Sé que estás ahí tocada y quebrantada, mujer. Sé que estás tocada por el Espíritu de Dios. Sé que Dios le ha hablado a alguien, a alguna mujer que ha estado pasando algún proceso en su economía. Sé que Dios le ha hablado a alguien el día de hoy. Dale el control de tus asuntos a Dios. Dale el control de tu vida a Dios. Dale el control de tu familia a Dios. Dile al Señor: Señor, toma el control. Hágale una entrega al Señor en este momento. Y no estoy hablando de dinero. Yo no estoy hablando de dinero. Entrégale tus emociones. Entrégale los temores a Dios. Entrégale eso. Deja que Dios tome el control. Porque cuando nosotros vivimos controlando las cosas, vivimos limitados, alcanzados, como raspando la olla vivimos, así de simple. Pero cuando le damos el control a Dios, cuando le pedimos a Dios, le entregamos a Dios, hoy Dios quizá ha estado probando, no más iniciando este año, Dios ha estado probando la fe de muchos de nosotros. Quizá el día de ayer, mañana, alguien Dios va a usar para probar tu fe. A ver de qué material estás hecha. A ver de qué, si eres una mujer de doble ánimo, un hombre de doble ánimo. Recuerde que el hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para ver de qué material, si somos gente de fe, si le creemos a Dios. Dios es soberano, hermano. Dios tiene el control de tu vida.
Deja que el Espíritu Santo te empiece a ministrar. Sienta ahí la presencia del Espíritu de Dios que te está ministrando. Levanta tus manos y recibe la bendición que Dios te va a dar el día de hoy. Él te da el control. Él tiene el control y Él te da aún cosas que ni siquiera tú le has pedido. Felipe, Andrés, a veces somos como Felipe, a veces somos como Andrés, con una mente tan limitada. 200 denarios, esto no es nada. 5 panes de cebada y 2 pececillos, eso no era nada para 5,000 hombres. Y ahí había más de 5,000 personas. Y dice la Biblia, hasta sobró. Recoger los pedazos que sobraron. Y dice la Biblia que asimismo los peces, cuanto querían, aun si alguien quería repetir. Ese es el papá que tú y yo tenemos. Ese es el Padre que tenemos. El Padre proveedor. Él es el que nos sustenta. Él es el que te va a sustentar. No te va a faltar absolutamente nada. Yo tengo cuidado de ti, te dice el Señor. Él cuidará de cada uno de nosotros. Así como cuida de las aves, así como cuida de las flores, así cuidará de cada uno de nosotros. Jesús, en una ocasión, le dijo a sus discípulos: no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No os afanéis. No se afane por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. No vivan estresados por el día de mañana. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Con qué van a vestir? No se afanen por nada. Yo tengo el control de todo. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de tu vida y mi vida, mujer, varón que escucha en este momento. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Preocúpate en buscar reino, preocúpate en buscar presencia de Dios, preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Preocupémonos por darle el control de todas nuestras cosas a Dios. Tomó Jesús aquellos panes. Dile: Jesús, toma el control de mi vida, toma el control de mi economía, toma el control de mi salud, toma el control de mi hogar, toma el control, Señor, de todo. En el nombre poderoso de Jesús, dele gracias a Él. Levanta tus manos, porque desde el cielo viene una bendición para ti. Levanta tus manos. Desde el trono de Dios viene tu bendición. No te faltará nada,
aún vas a tener para compartir con otros, porque así trabaja Dios. No te afanes, reposa en mí, te dice el Señor. Yo soy tu socorro, yo soy tu sustento, yo soy tu libertador. Yo soy el que te da las fuerzas, yo soy el que te animo, el que te levanto. Yo derramo sobre ti mi espíritu y te doy las fuerzas. Recibe ahora en el nombre de Jesús. La presencia del Espíritu de Dios se cierne sobre nuestra vida. La presencia del Espíritu de Dios se cierne sobre nuestra vida. Dios toma el control absoluto de todas las cosas. Toma el control absoluto de mi vida. Toma el control absoluto de mi economía. Toma el control absoluto, Señor, de mis finanzas. Toma el control, Señor. Te doy el control de todas las cosas, Señor. La presencia del Espíritu de Dios se mueve en esta hora. Dios se está moviendo. Dios sabe lo que va a suceder. Él sabía lo que había de hacer, dice la palabra. Cuando probó a Felipe, cuando probó a Andrés, Él sabía lo que había de hacer. Cuando le dijo a Abraham, Él sabía lo que iba a hacer con Abraham. Hay un principio, el principio de la obediencia. Cuando Abraham obedeció, ahí está el principio de la obediencia. Cuando somos obedientes y cuando le damos el control a Dios de todas nuestras cosas, Él nos las multiplica. Él hace que las cosas crezcan. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que se ha conectado a este tiempo de oración. Te doy gracias por cada mujer, Señor, por cada ama de casa, por cada mujer soltera, por cada madre soltera, por esas mujeres que han sacado adelante a sus hijos. Yo te bendigo, mujer. No te faltará nada en este año. Yo soy el Dios soberano, el que te sustenta, el que te levanta, el que pone en tus manos aún cosas que ni siquiera me has pedido. Yo soy el que hago que las cosas sucedan, te dice el Señor. Yo soy el que hago que las cosas ocurran, te dice el Señor. Yo soy el que hago que las cosas se multipliquen en tu vida. Recibe ahora esta palabra en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.